Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noelia Cano y en este canal me gusta hablar de bienestar por fuera, pero también por dentro. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar una emoción que a veces nos puede ayudar, pero muchas otras nos puede meter en un pequeño follón, y es la ira. A raíz de un comentario que me hizo una lectora en el vídeo sobre ansiedad, pues ella me decía que, y me refiero a lectora porque fue en el post del blog, ella me decía que si podía dar mejor consejos pues para manejar la ira, porque que no fueran el típico consejo de tranquilízate, que yo creo que, como dice por ahí el meme, ha ayudado a 0 personas a lo largo de la historia. Y es verdad que incluso cuando a mí misma me han dicho tranquilízate, me ha sentado bastante mal. Así que vamos a ver otro tipo de consejos para gestionar la ira. ¡Vamos al lío! Bueno, pues como siempre me gusta contextualizar un poquito y explicar, aunque me repita, pero creo que es muy necesario porque hay muchas personas que todavía no lo tienen claro, al menos gente joven, que es con las personas con las que yo trabajo. Y quiero decir, clarificar, porque la ira, en contra de lo que a veces aparece por ahí y sigue apareciendo, no es una emoción negativa, es una emoción tan válida y tan maravillosa como todas las demás emociones, porque es necesaria para la supervivencia. Al fin y al cabo, la ira es la emoción que nos permite poner límites, decir se acabó, como María Jiménez, hasta aquí he llegado. Por eso es útil, porque si no tuviéramos nunca ira, pues no pondríamos límite a los demás. ¿Qué pasa con la ira y algunas otras emociones? Que si no están bien gestionadas pueden ser desadaptativas. Si yo me enfado de una forma totalmente inadecuada, grito, insulto, si ese enfado saca de mí agresividad, pues en ese caso es una ira desadaptativa y tengo que aprender a gestionarla, o si la tiene algún pequeño a mi cargo, tengo que enseñarle a que la gestione. Sin embargo, muchas veces, aunque tiene esa mala fama, la ira es una potente fuente de energía y puedes utilizar tu ira y tu enfado para hacer cosas. Las personas que son activistas, por ejemplo, que tienen ese principio que les mueve por dentro, utilizan su enfado y su ira para hacer cosas. Yo misma muchas veces intento, cuando me enfado con algo que pasa o que no me gusta o que no entiendo, pues a lo mejor escribo en mi blog y es una forma de gestionar esa emoción que yo tengo, y además pues hacer público algo que me indigna, ¿no? Para que lo pueda llegar a más personas. Entonces, como decía, la ira no solamente no es mala, sino que además de servirnos para decir dónde están nuestros límites en una situación social, puede ser una energía que bien canalizada pues puede ser muy dinámica y muy positiva. ¿Qué es lo que pasa? Pues como decía antes, que cuando la ira se convierte en agresividad, no respeto al otro, pues entonces claro que sí que es un problema, que puede ser problemática y que hay que atajarla. Pero antes de llegar a las pautas para ayudar a las personas a gestionar su ira, me gustaría decir algo de lo que se habla a veces un poquito menos, que son aquellas personas que no demuestran su ira, que parece que socialmente pues son personas muy buenas, que nunca se enfadan, que son muy convenientes, pero en realidad son personas que pueden desarrollar conflictos emocionales graves, porque, como os decía, las personas venimos programadas en un instinto de supervivencia al que digamos hasta aquí he llegado. Entonces, un niño o un adulto que nunca se enfada, pues probablemente será una persona que los demás se aprovechen de ella, esto le influirá en su autoestima será cada vez más baja porque se valorará cada vez menos, puede tener sentimientos encontrados un poco de lo que deseo versus lo que tengo, porque no me enfado y no pongo límites, se puede ver envuelto en situaciones un poco tóxicas o abusivas, con lo cual no está bien no enfadarnos nunca. Lo mismo que gestionar mal la ira y ser agresivo, insultar, etcétera, es bastante negativo y nos puede llevar a situaciones pues no aconsejables, pero el no enfadarnos nunca jamás y el no poner límites, pues imagínate, ¿no? En tu trabajo, como familiar con alguna de las personas de tu familia, como amigo, amiga o como pareja, te puedes ver envuelto también en situaciones graves. Por eso, cuando estamos educando niños y niñas, no hay que decir cosas que se decían antes como no te enfades que te pones muy fea. Los niños tienen que tener derecho a enfadarse. Otra cosa es que el cómo gestiono y el cómo muestro ese enfado y cómo dirijo mi energía de la ira hacia mi objeto de ira se puede aprender para que sea, como decía, lo menos desadaptativo posible. Y entonces, llegando a este punto, cuando siento ira, ¿qué puedo hacer? O si soy una persona que está, como decía antes, en situación de que alguien, sea adulto, sea niño, está sintiendo ira, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo primero, dale tiempo a esa persona. A mí misma yo he pecado de impaciente a veces con mis hijas y cuando estaba muy enfadada he querido como gestionar su ira pero sin darle el espacio, y ha sido contraproducente porque al final a lo mejor su ira no era contra mí y es como
he entrado yo en la situación y ¡boom! Vale, ahora voy a ir a por ti, Dracarys, y vas a arder en el infierno. Entonces, cuando una persona está sintiendo una emoción fuerte de ira momentánea, lo mejor es darle su tiempo, hacer un tiempo fuera, quitarte un poquito de en medio, no intentar en ese momento dialogar o razonar con la persona, porque en ese momento toda su energía está en esa emoción y su hemisferio de planificar y de razonar y de tal está un poquito ahora funcionando menos. Así que si es necesario, si está en ese momento de ira, lo suyo es que nos apartemos y le dejemos a esa persona su espacio. Lo siguiente, una vez que yo considero, veo que puedo hablar con esa persona, ¿qué sería interesante que hiciera? Pues sería muy interesante que yo validase sus emociones. Cuando estamos enfadados, lo que menos buscamos es que venga alguien y nos diga tranquilízate. Lo que sí buscamos es que alguien nos entienda y nos diga, pues verdad, entiendo tu frustración, es que es algo que molesta mucho, desde luego que vaya tela, hay que ver. Simplemente que una persona te dé ese espacio y valide lo que tú estás sintiendo va a hacer que tu enfado desaparezca porque lo has compartido, porque te sientes comprendida y porque ya, pues bueno, de una forma u otra estás empezando a canalizar esa emoción tan fuerte. Igualmente es muy útil, especialmente en el caso de niños y jóvenes que están aprendiendo, niños, niñas, niñes, que le ayudemos a poner esos límites. Una vez que ya ha pasado mi momento de máximo enfado, que ya ha bajado un poco, que ya he compartido cómo me sentía, vale, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que siento? Entonces hay veces que podemos sugerirle a esa persona, ¿por qué te has sentido así? ¿Qué te ha llevado a esta situación? ¿Qué podrías hacer la próxima vez para evitar que esto sucediera? Pues a lo mejor, si me he sentido así porque mi amiga siempre me pide los deberes y siento que está abusando de mi confianza, lo que puedo hacer la próxima vez, antes de llegar a esta situación, es decirle, esta tarde voy a hacer los deberes, pero por favor no me los pidas porque siento que estás abusando de mí, porque siempre eres tú la que me los pide a mí, incluso antes de que se dé el conflicto. Es una forma de poder hablar las cosas tranquilas, controlando un poco mis síntomas, ¿no? mis emociones, y evitar que en ese momento de más tensión sea cuando yo le conteste, me tienes harta porque siempre es lo mismo, bla, 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 bla. Un par de cosillas extras. Hay veces que con quien estamos enfadados no es con otra persona, sino es con nosotros mismos, estamos decepcionados, frustrados, etc. Entonces, en esa situación también podemos ayudar a las personas a que entiendan qué es lo que les ha llevado a sentirse así con ellos mismos y qué podrían cambiar en algunos casos hacer algunas conductas, ¿no? Por ejemplo, me he enfadado, siempre pongo ejemplos de adolescentes porque es con quien trabajo, pero se pueden extrapolar. Me he enfadado porque he suspendido el examen, porque en verdad yo sé que no he estudiado lo suficiente y lo que tengo es un cabreo conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? A veces esa diana del enfado es el profe hasta que me doy cuenta de que en realidad quien ha fallado pues sí o yo, ¿no? Entonces viene bien a veces ayudar a esa persona, no decirle la culpa es tuya, sino ayudar a esa persona a decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué crees que te ha llevado a esta situación? ¿Y qué podrías haber hecho o qué podrías hacer la siguiente vez para cambiarla? Otras veces no son cosas tan fáciles de controlar como la conducta, porque otras veces, por ejemplo, son valores, y ahí sí que es verdad que el cambio es mucho más lento y mucho más difícil, pero por lo menos toma conciencia. Por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo que si no creo que hablo un poco abstracto a veces, ¿vale? Yo me puedo enfadar con algo, con una situación, porque no esté acorde a mis valores. Entonces ahí hay dos opciones. O bien yo intento hacer algo para cambiar la situación, si está en mi mano, o igual tengo que cambiar mis valores. Por ejemplo, me enfado porque mi amiga, en vez de quedar siempre conmigo en el recreo, prefiere irse con otras personas. ¿Puedo ser yo la persona que controle con quién decide irse mi amiga? No, porque eso es injusto y además es tóxico. ¿Tengo que cambiar yo mi forma de entender la amistad para ver que si mi amiga hoy decide irse con otra persona no pasa nada porque sigue siendo mi amiga y me sigue apreciando? Pues tendré que trabajar en eso. Es, como digo, un cambio más lento y más profundo que el de cambiar una conducta, el de estudiar más una tarde, pero también es un cambio que nos hace madurar como personas y nos hace personas más flexibles, y al final pues es un poco lo que intentamos propiciar con personas más pequeñas, con gente joven o incluso con adultos, porque como digo siempre en los vídeos, los adultos también estamos confusos, también hay muchas veces que no sabemos qué hacer, hay veces que necesitamos que otra persona nos oriente y es perfectamente normal. Esto de que los mayores lo saben todo es algo que ya hay que dejar detrás. Otro tip un poco extra es utilizar de nuevo el lenguaje corporal. No me cansaré de decirlo porque es algo que contagia, porque tú lo percibes de forma subrepticia, de forma inconsciente. Y si, por ejemplo, yo estoy muy enfadada, yo levanto la voz porque estoy muy enfadada y tú me respondes gritándome más fuerte todavía, al final vamos a terminar discutiendo los dos o las dos, aunque no sea contigo con el objeto de mi ira.
Me explico, y esto es algo que yo también alguna vez pues eso he pecado en ese sentido, es decir, viene alguien muy enfadado y yo le respondo, soy como un espejo, y entonces lo que hacemos genera un conflicto más grande, ¿vale? Las personas que no estamos enfadadas somos las que estamos controlando un poco más la situación y por lo tanto tenemos que mantener la calma y lo aconsejable sería que la transmitiéramos con nuestro lenguaje corporal. No sé si viste mi vídeo sobre la postura de dominante, en la que expliqué un poco algunas teorías psicológicas de cómo ciertas posturas nos hacen ante los demás pues dominar el espacio de cierta forma. En estas situaciones pues sería justo lo contrario, ¿vale? Si tengo una persona muy enfadada y yo me pongo muy dominante, pues eso lo que puede hacer es que esa persona perciba cierto peligro en la situación y entonces se nos vaya todo un poco de las manos. Por eso una postura pues de escucha activa, de empatía, de validar, como decía, emociones, va a ser en estos casos mucho más útil. Bueno, espero que te haya parecido este vídeo útil y entretenido. Si piensas que a alguien le puede venir bien, por favor, compártelo con esa persona. Y como siempre, si de este vídeo surge la idea para otro, estaré encantada de intentar ayudarte. Hasta la próxima. Chao.